Bien. Hace mucho tiempo, en los días de la esclavitud, hubo un hombre llamado Fu, y él era un hombre que vivía en China, en el sur de China, y era un hombre muy adinerado, era una persona de buena posición económica, y él se convirtió al Señor. Entonces él empezó a gastar todo su dinero en tratando de contribuir para la obra de Dios, con la gente que estaba predicando el Evangelio allá, etc. Y hubo un momento en donde realmente su amor por Dios fue tan grande que él decidió venderse como esclavo, porque él veía que había muchos de sus compatriotas que eran vendidos a Sudamérica y nunca regresaban con sus familias, y a él le empezó a pesar mucho esto. Entonces él decidió venderse como esclavo para poder ir con toda esa gente que era vendida y poderles hablar de la esperanza del Evangelio. Y cuando él murió, él tenía un grupo de aproximadamente 200 personas en Sudamérica que había podido formar a través de todo lo que él había predicado con esta gente. Realmente nosotros no estamos llamados a hacer todo lo posible para agradar a Dios. Estamos llamados a hacer lo imposible para agradar a Dios, para servirlo, porque Dios fue lo que hizo por ti. Él hizo lo imposible. Pues estamos ya realmente llamados a dejarlo todo, ¿no? Como los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Al ver, es muy fácil pues, leer la historia de los apóstoles y ver que ellos seguían a Jesús y que ellos lo obedecían, la mayoría, ¿no? No todos. Pero no te das cuenta de que realmente ellos, en ocasiones no nos damos cuenta de que ellos pues, realmente lo dejaron todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Pedro, Jacobo, Juan estaban pescando en el momento en que Cristo los llama. Pues en ese momento ellos inmediatamente dejan todo, dejan su familia, dejan sus trabajos, dejan sus proyectos, dejan todo lo que ellos tenían en mente y deciden con todo su corazón servir a Dios. Realmente no importa tanto lo que ellos hicieron externamente, ¿no? Porque eso solamente fue la consecuencia de lo que hubo internamente en cada uno de estos muchachos. Ellos creyeron y decidieron amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como dice la Biblia. Con todo su ser lo decidieron seguir. Y el resultado somos nosotros, 2000 años después. Aquí estamos, gracias a la fe de esos muchachos que decidieron dejarlo todo. Y pues a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de personas que hicieron exactamente lo mismo, que se despojaron de sí mismos, que dejaron a un lado todo lo que había en sus corazones y en sus mentes y decidieron seguir a Dios y decidieron amarlo con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser. Este hombre fue lo que hizo, ¿no? Él realmente se despojó de todo lo que él era, ¿no? Y realmente cuando tú vas leyendo la Escritura, de eso se trata. Dios a eso nos invita, no solamente a creer, sino a confiar, a poner toda nuestra esperanza en este proyecto que Dios tiene para ti y que le hagamos como el novio y la novia en la boda, ¿no? Que decidamos amar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿No se acuerdan de las promesas? Ya no me acuerdo mucho, la verdad. Pero en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, que nosotros seamos capaces de amar a Dios de esta forma. Y el día de hoy nos encontramos ante una historia fascinante. La historia de un hombre que hizo esto, que decidió amar a Dios por encima de todas las cosas. Y este hombre se llama Timoteo. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues la Biblia nos da algunas pinceladas de lo que era su vida. Era un muchacho joven cuando él empezó todo este trabajo para el Señor. Se calcula unos 16 a 20 años más o menos tenía él. Era hijo de una mamá creyente, su abuelita también era creyente, su papá no lo era. Era un joven débil, era un joven enfermizo, tenía un temperamento débil. Y bueno, conocemos algo de lo que él hizo. Acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, terminó siendo el pastor de una iglesia en Éfeso y él murió apedreado. Más o menos es lo que sabemos de este muchacho. Y bueno, pues Pablo
cuando escribe las cartas, él se refiere mucho a su amigo Timoteo. Era su compañero de milicia, era su brazo derecho en todo lo que él hacía en su trabajo para el Señor. Y él nos habla de que Timoteo tenía muchas cualidades espirituales. Y las cualidades espirituales no son como las cualidades humanas, ¿no? En donde pues hay gente que de plano nunca va a poder llegar a ser un buen violinista, ¿no? Un buen científico o un buen tenista o lo que tú quieras. Hay cosas que de plano no se nos dan las matemáticas, o la actividad deportiva de plano tenemos 2 pies izquierdos, ¿no? O en cosas, en diferentes disciplinas, pues hay cosas que de plano no tenemos cualidades. Pero la vida espiritual es diferente. Todos tenemos la capacidad de ser buenos hijos de Dios. Todos tenemos esta capacidad, ¿no? Pablo dice, cuando habla de Timoteo, en Filipenses 2:22, dice: pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ¿no? Entonces dice, ustedes ya conocen que Timoteo tiene características muy buenas. Ustedes ya conocen los méritos, ¿no? Él está hablando a una iglesia que definitivamente ya conocía de alguna u otra manera la vida de Timoteo. Y les dice Pablo, ustedes ya lo conocen, ya saben los méritos que él tiene para el Evangelio. Y él tenía muchos méritos. Y yo hoy te quiero hablar de estos méritos para decirte que tú puedes ser un creyente espiritual. Que tú realmente puedes ser un creyente que, al igual que Timoteo, se entregue por completo y cumpla el propósito de Dios para ti. Por eso te mencioné las características de Timoteo, para que tú te des cuenta de que no hay limitantes para el trabajo que Dios puede hacer en una persona. No hay nada que a Dios lo limite. Timoteo era joven, tú puedes decir, no, pues es que esto es como para los papás, ¿no? Bueno, Timoteo tenía probablemente 16 años. O tú puedes decir, es que yo soy muy débil de carácter, de temperamento, no soy muy determinado. Bueno, él también lo era, ¿no? Es que mi salud, él era un muchacho enfermizo. Constantemente ves a Pablo mencionando estas características de Timoteo para que tú y yo nos demos cuenta de que no hay obstáculos en nuestra vida que nos deban de frenar para vivir para el Señor. Entonces vamos a platicar de estas características, de estos méritos que Timoteo tenía. En primer lugar, era un muchacho conocedor de la palabra. Si quieren abran sus Biblias en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a leer algunos versículos de 1 y 2 de Timoteo, que precisamente son las cartas que Pablo le escribe a él, a este muchacho. Entonces 2 de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este muchacho desde muy pequeño tuvo la bendición de poder ser instruido en la Biblia. Su mamá y su abuelita, que eran las que lo guiaban por este camino, hicieron lo más importante que tú debes de hacer con tus hijos: exponerlos a la palabra de Dios desde que abren los ojos. Desde este momento. Sus papás no eran de los que decían, mejor hoy no vamos a la iglesia, no, hoy vamos a quedarnos aquí a descansar, ¿no? O en ocasiones pasa, híjole, ya no les leímos la Biblia a los chavos, bueno, pues ya mañana, ¿no? O ya no oramos con ellos, bueno, pues ya otro día, ¿no? Realmente tú tienes que exponer a tus hijos a la palabra de Dios con constancia. Lo antes posible. Es fundamental que, como Timoteo, tus hijos puedan alimentarse de todo esto, de esta enseñanza que es básica para sus vidas. Su madre y su abuela tenían un cargo muy profundo de instruirlo en lo único que a Timoteo le podía dar éxito en la vida. No, tenemos una mala información. Pensamos que el éxito en la vida de nuestros hijos depende de mucha experiencia o de mucha educación o de muchos conocimientos. Realmente el éxito en la vida de una persona depende de qué tan fundamentada está su vida en la Escritura, en la palabra de Dios. Y esta debe ser una exhortación para nosotros como padres.
¿no? Entendiendo que no tenemos tiempo que perder. No hay tiempo que perder en cuanto a la exposición de nuestros hijos a la palabra de Dios, ¿no? Es muy triste ver familias que no van a la iglesia y que sus hijos dicen: papá, mamá, quiero ir a la iglesia, me gusta lo que aprendo, me gustan las historias, me gusta lo que hacemos ahí, y los papás no lo hacen. Y la verdad, esto es más común de lo que nosotros podemos creer, ¿no? En donde los niños están entusiasmados por aprender y los papás no tanto. Es fundamental que nosotros instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. O sea, realmente yo creo que Margarita y Viridiana hacen un trabajo excelente preparando sus lecciones, orando por los niños, tratando de alimentarlos de esta palabra tan importante. Y bueno, pues no nos podemos quedar solamente con los domingos. Claro que es súper importante, pero ¿qué pasa con el resto de la semana? No puedes dejar la educación cristiana a la iglesia. Los papás somos los responsables de irlos instruyendo, de irles enseñando, de contarles las historias conforme van creciendo, porque no siempre van a ser niños chiquitos. Conforme van creciendo, pues enseñarles, preguntarles, compartir con ellos, que realmente ellos se vayan llenando de la palabra de Dios. Timoteo conocía la palabra de Dios. Era alguien que estaba empapado de todo el conocimiento de la palabra. Su mente estaba llena de esto. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Tú de qué crees que está llena la mente de la mayoría de los jóvenes el día de hoy? Yo aquí podríamos hacer una encuesta y probablemente tendríamos muchas respuestas. No, pues yo pienso que de este aspecto o de este otro aspecto. Y podríamos a lo mejor tener algunas diferencias. Pero yo creo que en algo sí podríamos estar todos de acuerdo. Que en la mayoría de los casos, la mente de los jóvenes no está llena de Dios. Está llena de mil otras cosas, ¿no? Ellos son bombardeados de una manera impresionante de tantas y tantas cosas. Pero realmente Dios ocupa la mente de muy pocos jóvenes. Bueno, en el caso de Timoteo, así era. Dios llenaba su mente. Dios realmente era lo principal en la vida de este joven. En casa de Timoteo se hablaba de Jesucristo y finalmente él tomó la decisión de seguir adelante. Porque también no podemos nosotros pensar que es una garantía que el hecho de que tú hables de Cristo en tu casa, tus hijos van a seguir al Señor. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Pero qué mejor que equiparlos con todas estas herramientas para que el día que tengan que tomar estas decisiones, pues haya más posibilidad de que sigan adelante en su vida con Dios. Bueno, no solamente Timoteo tenía el mérito de ser un conocedor de la palabra, sino que él tenía una fe no fingida. Dice 2 de Timoteo 1:5, cuando Pablo le escribe a este joven: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla de la fe no fingida o la fe sincera que tenía este muchacho. ¿Acaso existe la fe fingida? Sí, claro que sí existe la fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? Es aquella fe que no produce cambios, que solamente es de dientes para afuera, pero que en el corazón no se está cocinando nada, no está habiendo un proceso de transformación. Es tan solo una fe aparente. Y tú y yo podemos decir lo que tú quieras acerca de tu fe. Tú puedes decir que tú crees, que tú confías. Realmente lo que se va produciendo en tu interior, esos cambios que solamente Dios puede producir, es lo que va a dictaminar si tú tienes una fe fingida o si tú tienes una fe no fingida, una fe genuina, como Dios quiere que nosotros la tengamos. Al describirnos Pablo a Timoteo, en las diferentes cartas que él escribe, él siempre habla de este proceso de transformación de Timoteo, ¿no? Él sabe que Timoteo ya no es el mismo, ¿no? Pablo ganó a Timoteo para Cristo. ¿Y qué es este asunto de ganar a alguien para Cristo? Bueno, pues es cuando tú te tomas el tiempo para orar por una persona,
para buscarla, que es algo que todos tendríamos que hacer, ¿no? Ir y platicar con esa persona lo que Dios quiere hacer en ella, cómo Dios puede transformar su vida, una transformación que la verdad todos necesitamos. No importa quiénes seamos, todos necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. Y tú te tomas el tiempo de hacer eso, te tomas el tiempo de ir y a lo mejor tomarte un café y platicarle lo que has experimentado, a lo mejor invitarlo a alguna de nuestras reuniones, ¿no? O regalar folletos. Aquí tenemos un montón de estos folletitos que hablan del plan de salvación. A veces uno no sabe mucho. Me dices, híjole, ¿cómo le puedo decir a esa persona que hay algo más en su vida que lo que esa persona está viendo? Bueno, pues ese folleto lo explica. Cómo aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y bueno, se cree que Pablo fue la persona que llevó a Timoteo a los pies de Jesucristo, porque le llama hijo amado. Él lo vio nacer espiritualmente, y ahora, algunos años después, ahora que Pablo está escribiendo estas cartas, sabe que Timoteo no es el mismo. Él ya lo ve diferente. Él ya lo ve como una persona totalmente nueva. Y yo te voy a decir algo, la mayor bendición que una persona tiene cuando enseña la Biblia es ver a aquella persona que tú estás guiando, que está en este proceso, que de alguna u otra manera ahí la lleva, está cambiando, está teniendo victorias, hay cosas que ya no están igual que antes. Eso verdaderamente es uno de los privilegios que nosotros como creyentes podemos tener, si nos decidimos hacerlo, si nos decidimos ayudar a otras personas en su proceso de crecimiento y de repente ir viendo que ahí la llevan, ¿no? No con vidas perfectas, porque nadie las tenemos, por supuesto, pero ves y te comparte, oye, ¿qué crees? Que aprendí esto, que mi relación con mi esposa ya está mejor, o Dios me ayudó en este otro aspecto. La verdad es padrísimo ir viendo este tipo de frutos que solamente Dios puede producir en las personas, ¿no? En las personas que tienen una fe no fingida. Aquellos frutos de los cuales habla el mismo Pablo en el libro de Gálatas. Bueno, otro de los méritos que Timoteo tenía es que era un obrero desinteresado. Filipenses 2, 20 y 21. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era una persona que realmente tenía un interés en las vidas de las personas. Lo que él hacía no era buscando un interés propio, no un beneficio propio, sino que realmente él estaba preocupado y ocupado en la vida de las demás personas. Nosotros el día de hoy tenemos tantas cosas en que ocuparnos que la verdad es que no tenemos ni tiempo ni interés de ocuparnos en las demás personas. No hay tanto que hay que hacer, hay tantas ocupaciones y tantas obligaciones que nosotros tenemos, y aparte la verdad es que somos egocéntricos. Entonces como que toda la concentración que nosotros tenemos es hacia nuestras propias cosas, a las necesidades que yo tengo, mi familia, esto y el otro, ¿no? Y nos olvidamos de las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros. Timoteo no era así. Él estaba realmente buscando el beneficio de las demás personas, ¿no? Qué precioso es cuando tú ves que tus cosas les importan a las demás personas, que cuando tú hablas, las personas se interesan en tu vida, en tus problemas, en lo que tú necesitas, ¿no? Y que no solamente la gente está pensando en ellos, pensando en sus vidas, en sus problemas y en sus necesidades. Claro que hay que ocuparnos de nuestras cosas. Claro que yo como papá me tengo que ocupar de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, por supuesto, ¿no? Pero siempre tiene que haber un espacio en mi vida para interesarme y ocuparme por las demás personas. Todos tenemos necesidades. Y más en una iglesia como la que nosotros tenemos, ¿no? En donde tú puedes ser de mucha utilidad para otras personas. Tú has pasado por cosas que a lo mejor no has entendido porque las has tenido que pasar. Muy probablemente es porque Dios quiere que algún día esa experiencia
te sirva para alentar a otras personas, te sirva para ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo, ¿no? De eso se trata, que nuestra unidad pueda manifestarse en el interés de unos por otros, ¿no? Como lo hacía este muchacho Timoteo. Él estaba preocupado por la gente alrededor de él, principalmente por dos cosas. Él estaba preocupado por la salvación de la gente y él estaba preocupado por el crecimiento espiritual de la gente. Y tú puedes decir, bueno, pues es que Timoteo, él tenía un corazón de pastor, pues llegó a ser pastor de una iglesia. En realidad no, en realidad él no tenía un corazón de pastor, él tenía un corazón de hijo de Dios. Claro que llegó a ser pastor, claro que el ministerio que Dios planeó para este muchacho, que después pues, se hizo un hombre, fue el ser pastor de esta iglesia. Pero realmente el corazón que él tenía es el corazón que todos podemos tener. Un corazón de amor por la gente, de interés por la vida de los demás. Y él aprendió a hacer algo que la Biblia constantemente nos incita a hacer. A poner a los demás en primer lugar, ¿no? A despojarnos de nosotros mismos y poner a la gente en primer lugar. Y ayudarnos en todas las necesidades que tienen, ¿no? No solamente en las espirituales, claro que es lo más importante, el ayudarlos en cualquier necesidad espiritual que ellos tengan, pero también en las demás necesidades. En las demás cosas que las personas necesiten, nosotros deberíamos de estar dispuestos a apoyar en lo que se necesite. Oye, fulanito se enfermó, pues vamos a ayudarle, vamos a llevarle de comer. Oye, el otro le pasó esto, pues vamos a ver en qué les podemos ayudar, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, una responsabilidad que este muchacho estaba cumpliendo al pie de la letra. Así funciona nuestra iglesia. A nuestra iglesia funciona definitivamente de esta forma. Y ya te voy a decir algo, hablando así un poquito acerca de la iglesia y del interés que vamos a tener unos por otros, yo te quiero recordar hoy que el encargado del avance y el crecimiento de la iglesia no es el pastor, ¿no? En una orquesta, no importa si el director es el mejor director del mundo, ¿no? Si es que el violín está desafinado, ¿no? La flauta no entra a tiempo en la melodía. O sea, realmente todos dependemos de todos para que esta iglesia crezca, ¿no? Y aquí habemos gente que tenemos que estar dispuesta todos a servir a los demás, ¿no? Nuestro lugar en la obra de Dios nadie lo puede ocupar, ¿no? El lugar que a ti te corresponde nadie lo puede ocupar. Este era un gran mérito de Timoteo. Él estaba consciente de su posición y su responsabilidad dentro de la iglesia. Él no era un cuate egoísta, y por eso Pablo aquí se anima sin ningún problema en decir, todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo no. Timoteo es especial. Él oraba por los filipenses, Timoteo, porque tenía interés por ellos, como por las demás iglesias, ¿no? Yo te quiero pedir que desarrolles este hábito de orar por los demás. Y es más, hoy quiero que hagamos un ejercicio, a ver si les parece. Vamos a orar por una persona esta semana. Quiero que voltees a ver quién está a tu derecha, ¿sale? Quien sea familiar o no. Y los que estén hasta la derecha, vean a los que están al principio de la fila, ¿sale? Y oren por esa persona, en serio. Oren esta semana, agárrenla así de sus tiempos de devocionales. Oren por esa persona. Será muy padre que el próximo domingo le dijeras a esa persona, oye, estuve orando por ti. Esta semana te traje en la mente y estuve orando por ti. Igual ni siquiera te conozco tanto, pero estuve orando para que Dios te bendiga y para lo que sea, ¿no? Bueno, Timoteo no solamente tenía este cargo por la gente y estaba dispuesto a ayudar y a servir a las demás personas, sino que también él era un fiel colaborador de Pablo. Ellos eran muy compatibles, estaban haciendo un trabajo en equipo increíble. Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, ¿no? Y aquí todos somos colaboradores. Estamos trabajando en la empresa más grande y más importante que jamás ha existido y que jamás va a existir, ¿no? Y yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero todos somos parte
del mismo equipo de trabajo. Lo que nos une es el amor que le tenemos a Dios, el amor a Jesucristo. Si el amor de alguno por Jesús no es tan fuerte, entonces no estaremos tan unidos, ¿no? Cuando en la iglesia empieza a haber fracturas, empieza a haber problemas, es porque en alguna de las partes se ha enfriado el amor por Dios. Alguna de las personas está poniendo por encima de Dios otras cosas, no cosas entre personas, cosas en contra del pastor, cosas que no me gustan y esto como que no estoy de acuerdo, y pones por encima de tu amor por Dios estas cosas y dejamos de ser compatibles, dejamos de ser un equipo que esté bien unido, nos empezamos a distanciar. Estoy seguro que Timoteo no estaba de acuerdo con algunas cosas que hacían los creyentes o algunas cosas que hacía Pablo. Estoy seguro, porque así somos, todos pensamos diferente y a lo mejor tú puedes decir, oye, pues yo lo haría de esta forma, o yo mejor haría esto en lugar del otro, ¿no? Yo estoy seguro que Timoteo en algunas cosas pensaba diferente que Pablo, pero esto no enfriaba su deseo de servir a Dios y de buscarlo y de servir a sus hermanos en la fe. Él lo que hacía era poner esas diferencias en segundo lugar, ¿no? Claro que es normal que pensemos diferente. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor dicen, oye, pues yo cambiaría esto en las reuniones del domingo. A lo mejor la música de esta forma, o a lo mejor la forma de predicar, o los temas. Yo lo sé, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Es normal porque todos pensamos diferente. Pero qué importante es que todo esto lo pongamos en segundo término. Que entendamos que esto es un proyecto de Dios, con todas las deficiencias humanas que esto pueda tener, es un proyecto de Dios y por encima de todas las cosas debe de estar este amor a Dios y el entender que es un proyecto que lo guía Él, ¿no? Entonces Timoteo hacía esto, él ponía todas estas diferencias en segundo lugar, ¿no? Y él sabía que tenía que trabajar en equipo, que lo que él hacía le afectaba a los demás, que lo que los demás hacían le afectaba a él en este trabajo en equipo. La forma en cómo tú actúas a mí me afecta, y lo que yo hago yo sé que también te afecta a ti, ya sea directamente o ya sea como iglesia, ¿no? A lo mejor tú estás trabajando con alguna persona, orando por ella, buscándola para que conozca de Dios, y a lo mejor yo puedo tener actitudes equivocadas que esa otra persona puede ver y que va a decir, oye, pero pues yo no le quiero entrar ahí, pues ve cómo está trabajando Santiago, cómo está comportándose él. Realmente nos afectamos todos a todos, ¿no? Muchos trabajos han fracasado porque probablemente el pastor ha hecho que la iglesia funcione, pero los creyentes no se ponen las pilas. O al revés, los creyentes están animados, quieren vivir para Dios y el pastor pues no está en oración, no está arreglando su vida, no está buscando a Dios y pues la bomba truena, ¿no? Todos estamos llamados a trabajar como Pablo y Timoteo lo hacían juntos. Eran compatibles, eran hermanos en la fe, eran servidores, servían juntos, ¿no? Entonces, oremos unos por otros, seamos colaboradores, seamos compatibles en esto que estamos haciendo. Y hablando de esto, yo te quiero pedir un favor. A cada uno de ustedes yo les quiero pedir un favor. Yo les pido que oren mucho por mí. No se imaginan lo mucho que yo necesito sus oraciones. En verdad, ¿no? Y créanme que ustedes cuentan con mis oraciones. Y ojalá que todos contemos con las oraciones de todos nosotros, ¿no? A veces nos enteramos que alguno que otro tiene algún problema. Oremos unos por otros, apoyémonos de esta forma. También cuando alguien nuevo venga aquí, búsquenlo, anímenlo a crecer, interésense en su vida, pregúntenle, colaboremos mucho de esta forma. Qué importante es que lo hagamos. También Timoteo el mérito que tenía es que él predicaba la sana doctrina. Dice 2 de Timoteo 1:13,
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras, aquí dice Pablo, la sana doctrina. Ellos estaban muy interesados en que se predicara la sana doctrina. Desde ese tiempo empezaron a surgir doctrinas que se iban desviando, que tomaban algunas cositas de Jesús, algunas enseñanzas, pero iban torciendo la doctrina. Y ellos estaban muy interesados en que esa sana doctrina de Jesucristo se fuera promoviendo, se fuera predicando. No, tanto en ese entonces como el día de hoy hay una doctrina chueca, una doctrina corrupta, una mala doctrina. Y Jesús en sus parábolas se refiere a esta doctrina como la cizaña. ¿No? La cizaña es una planta que crece regularmente entre los sembradíos del trigo, y cuando va creciendo tú no sabes qué es trigo y qué es cizaña porque son idénticas. Entonces tú te tienes que esperar hasta el tiempo de la siega, y el fruto es similar, aunque los granos de la cizaña son negros. Ahí es donde tú te das cuenta de que no era, ¿no? Y de hecho son dañinos para el consumo humano. Entonces, cuando va creciendo no se puede reconocer. Estas son las doctrinas que de repente están por allá afuera, en donde se van enchuecando y en donde tú podrías pensar que son doctrinas correctas. Hay mucha gente que no sabe y que sigue estas doctrinas que son incorrectas. Esta doctrina, entre comillas, cristiana, ¿no? Que se predica, de la cual Pablo y Timoteo querían alejarse, son doctrinas que hablan de Jesús, hablan de la Biblia, pero produce frutos malos, no produce buenos frutos. No hay muchas iglesias el día de hoy que predican de la prosperidad, lo hemos estado platicando, de la predestinación, de las obras, de que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y de eso es todo lo que se trata, ¿no? O las doctrinas de todo se vale. Tú puedes hacer lo que tú quieras, solamente regularmente ven a la iglesia y apórtale. Lo demás lo que tú quieras, ¿no? Hay de todo, la verdad es que hay doctrinas de todo tipo, ¿no? Hay otras doctrinas de cosas así sobrenaturales que tú entras a las iglesias y dices, ¿qué es esto, no? La gente así azotándose en el piso y haciendo cosa y media. Hay tantas doctrinas que no son correctas, ¿no? Pablo y Timoteo estaban enfocados en la sana doctrina, una doctrina que no tiene nada que ver con todas estas cosas, en donde solamente permites que la relación con Dios se vaya fortaleciendo. Esa es una buena doctrina. Enseñar cómo invitar a Cristo a formar parte de la vida de una persona, y después, ya que empezó esa relación, cómo alimentarla, cómo hacer que crezca y cómo hacer que produzca frutos, ¿no? Esa es la sana doctrina. Nuestra única guía es la Biblia, la palabra de Dios. La doctrina que no está ahí no es válida. Yo te pido que cada domingo, cuando nosotros vayamos viendo esto, tú examines lo que vemos a la luz de la Biblia. No podemos explicar la Biblia solamente porque Dios dejó su palabra escrita en un libro que es la Biblia, y ese es el libro que Él quiere que nosotros sigamos. Pablo, él estaba tan interesado en la sana doctrina y había tantas doctrinas en ese entonces que les escribe a los Gálatas, en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. No lo pelen, no le hagan caso, no. Ustedes sigan lo que hemos visto hasta el día de hoy, la doctrina de Jesucristo, el por qué vino, el por qué vivió, el por qué murió, el por qué resucitó. De eso se trata la doctrina de la cual habla Pablo. Todo lo que nosotros platicamos cada fin de semana está en la Biblia. Y ahí está lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos y que nosotros predicáramos, ¿no? Y yo les quiero dar un consejo hoy. Tengan mucho cuidado con lo que ven en la tele, en el radio o en internet, porque la verdad es que hay mucha basura allá afuera, la verdad.
¿no? Hay muchas cosas yo me he topado con cosas que yo no puedo creer que haya gente que esté predicando esto, ¿no? O sea, ahora sí que con todo respeto, ¿no? No puede ser eso, va totalmente alejado, totalmente contrario. No solo no va de acuerdo con lo que la Biblia dice, sino que es totalmente contrario a ella. Yo cuando me convertí, de repente veía así cosas y me costaba mucho trabajo entender que en el nombre de Dios se dijeran cosas o se hicieran cosas. Y después fui entendiendo que era cizaña, ¿no? Que eran doctrinas que no tenían nada que ver con Dios. Si tú tienes alguna duda en algo que viste o algo que escuchaste, te puedes acercar conmigo, con la gente que tiene tiempo aquí en la fe, para que te podamos explicar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia en ese sentido, o en lo que tú escuchaste, o en lo que tú viste? Y entonces Pablo, por eso le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Finalmente, la última característica que vamos a ver el día de hoy de Timoteo es que él era un ejemplo fiel para otros creyentes. Su testimonio era intachable. Dice 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un creyente que predicaba con el ejemplo. Su vida era la que hablaba más que sus palabras. Y qué necesario es que la gente el día de hoy predique con el ejemplo en la sociedad, ¿no? Todos aquí estamos de acuerdo en que la Biblia es cierta, en que la Biblia es la palabra de Dios, en que la Biblia es la verdad. Y afirmamos que las enseñanzas que escuchamos son nuestra guía, es lo que debemos de atender, es lo que debemos de seguir. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente predicamos con el ejemplo? Una cosa es que nosotros lo sepamos, una cosa es que nosotros entendamos todas estas cosas que están escritas ahí, pero en realidad vivimos de acuerdo a ellas. O sea, nuestra vida predica con el ejemplo. Si tú tienes hijos, yo te quiero decir que tú tienes un par o dos pares o tres pares de ojos que te están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. No importa si son chiquitos, si son medianos, si son grandotes. Tú siempre vas a ser un ejemplo para tus hijos. Tú decides qué tipo de ejemplo puedes ser para ellos. Si eres un buen ejemplo o si no eres un ejemplo tan bueno. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban más chiquitos, en una ocasión veníamos en el carro y venía Valeria atrás, veníamos manejando, no sé dónde, ¿no? Y traían su pantallita de televisión, ¿no? Entonces a los dos los veías así que estaban, pero así, ni parpadeaban, ¿no? Viendo así su programita, ¿no? Y Brian y yo veníamos plática, mil cosas, ¿no? Y veías por el espejo llegar a los niños, ni parpadeaban, ¿no? Y ya que llegamos al lugar donde íbamos, Valeria nos dice: oye papá, ¿y la persona esa que estaban platicando, quién es? ¿No? y aparte veníamos platicando así, pues de voz, o sea, estaba el volumen alto de los niños y nosotros no platicando muy alto. Todo te están viendo, ¿no? Y de verdad, no solamente cuando son chiquitos son esponjitas, ¿no? Que reciben todo y que aprenden todo y imitan todo, ¿no? Pero cuando son jóvenes también, ellos te ven, ellos ven cómo vives, si eres congruente en tu forma de hablar y tu forma de actuar, si realmente tú predicas con el ejemplo. ¿Sabes? El testimonio de Timoteo era impresionante. Pablo se llena la boca cada vez que habla de él. Y dice: es mi hijo amado, ustedes conocen los méritos de él, ustedes saben que es como mi hijo, ustedes saben cómo se comporta, ustedes saben el amor que les tiene. Y Pablo se llena de hablar del testimonio de este joven, ¿no? Como él realmente tenía una vida que no solamente hablaba de Jesucristo con sus labios, sino que yo imagino que eran esas personas que solamente de verlo podrías decir: esta persona tiene algo especial. Él es diferente
a las demás personas. No importa lo que dices, importa lo que haces, ¿no? Y aunque tú no lo creas, cualquier persona a la que tú le hayas dicho que eres cristiano, esa persona te va a observar y te va a calificar. Probablemente no te vas a dar cuenta cuando tú estás viviendo bien. En muchas ocasiones no se va a acercar a la persona y te va a decir, oye, está bien lo que estás haciendo y estás bien lo que estás diciendo. Pero sí te vas a dar cuenta de que esa persona te está observando el día que te equivocas. El día que haces algo que no está bien, te van a decir, ¿y eso que va a la iglesia los domingos? ¿No que muy cristiano? ¿No que muy entregado? ¿Y lo que me has estado diciendo? O sea, qué importante es tu testimonio. Es una herramienta impresionante para hablar de Cristo a las demás personas, ¿no? Si tú, cuando uno se acaba de convertir y no tiene pues todo el conocimiento de la Biblia, las enseñanzas y los versículos, tu herramienta más importante va a ser tu testimonio. Tú podrás llegar a decir a una persona y le vas a decir, Dios me está cambiando, Dios llegó a mi vida, yo no sé qué pasó, yo no sé de dónde salió todo esto, pero me siento mejor, me siento en paz, ya no tengo tantos problemas con otras personas, etcétera, etcétera. Tu testimonio es fundamental para tu trabajo. Tú estás llamado a cuidar tu testimonio, a cuidarlo en todo tiempo y en todo momento, porque no hay nada que hable de Jesucristo como la vida de una persona que vive para Él. Y aquí Pablo en este versículo recuerda la juventud de Timoteo y le dice, no hay nada que deba obstaculizar que tú tengas un testimonio íntegro, Timoteo. Ni siquiera tu juventud, no hay pretextos. Tú no vas a decir, pues es que estoy joven. No hay nada que deba de obstaculizar tu testimonio. Ni siquiera tu posición en la empresa, ni siquiera que hayas tenido un día difícil con los niños en la escuela o en el trabajo. No hay nada que deba de obstaculizar tu testimonio. Ya para terminar, hay una anécdota de una señora que iba en su camioneta, ¿no? Y la camioneta tenía un pescadito, no sé si los han visto, que es el símbolo de los cristianos, ¿no? Un ictus, ¿no? Entonces, que bueno, hay muchas teorías de qué significa eso, ¿no? Una de las teorías más conocidas es que en el tiempo antiguo, cuando había mucha persecución para los cristianos, la forma en que ellos se reconocían es que con una varita llegabas y empezabas a platicar con una persona, entonces con la varita escribías la mitad del pescadito en la tierra, y si la otra persona era cristiana, entonces ella lo completaba, entonces ya sabías que era cristiano. Pero si la otra persona no lo era, pues nunca se iba a enterar de que tú eras cristiano, pues tú estabas, todo el mundo hacía eso, ¿no? Bueno, entonces esta señora venía en su camioneta, ¿no? Y venía con su pescadito atrás. Entonces de repente le toca un alto y se para tantito, se pone el siga y el de enfrente tarda un poquito en avanzar. Entonces la señora le empieza a tocar el claxon y no se mueve, ¿no? Y le empieza a decir de cosas y a hacer señas y todo. Total que se desespera tanto la señora que ya le da la vuelta y obviamente cuando pasa junto a él lo voltea a ver y le dice no sé qué tantas cosas, ¿no? Ya sigue por la calle y no se ha dado cuenta que atrás de ella venía una patrulla. Entonces la patrulla prende la torreta, la señora se tiene que orillar. Entonces llega el oficial con la señora y le dice, oiga, ¿por qué me detiene? Pues, ¿qué hice de malo? Y el oficial le dice, ¿sabe qué, señora? Es que este es un carro robado. Un carro, no, pues ¿cómo que robado? Si yo lo compré, yo lo saqué de la agencia y todos los papeles y todo. Dice, no, señora, este es un carro robado. ¿Y por qué dice usted que es un carro robado? Dice, porque trae un pescadito, un ictus, y quiere decir que este carro le pertenece a un cristiano. Y usted no parece cristiano, señor. Es un carro robado. Usted no está guardando su testimonio, ¿no? Hay tantos lugares en donde tú no te das cuenta de que tu testimonio está siendo observado por los demás, ¿no? Y bueno, esto es una historia irreal, ¿no? Pero qué real es que a nosotros muchas veces nos pasa esto,
¿no? O sea, que nosotros nos envolvemos en las cosas de la vida y nos olvidamos de todos esos ojos que nos están viendo. Dice Pablo también en una de sus cartas que estamos en una carrera y hay una gran nube de espectadores que nos están observando en cómo vamos corriendo nuestra carrera. Y tú no debes de olvidar que tú eres un embajador de Jesucristo delante de cualquier persona con la que tú interactúes. Y el llamado que hoy Dios nos hace a través de la vida de este joven Timoteo es a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Se acuerdan que dice el versículo? Engañándonos a nosotros mismos. Si tú solamente oyes la palabra, dice la Biblia, te estás engañando, está incompleto, no sirve de nada. Tienes que ser hacedor de la palabra. Y Dios, cada vez que nos pone ejemplos de personas en su palabra, es para que nosotros seamos honestos y analicemos nuestra vida a la luz de la vida de esas personas. Y nosotros nos demos cuenta de cómo estamos actuando. Si estamos actuando como Dios quiere o si estamos actuando como nuestra propia naturaleza quiere hacer. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra en esta mañana. Te pido en esta hora, Señor, que nos despidas en paz, que regresemos con bien a nuestro hogar, Señor, que podamos, Señor, ejercer lo que hoy hemos aprendido de ti, Padre. Te damos gracias.